Bienvenidos amigos de RP Noticias a un programa más de Espacio Vital. Como pueden leerlo, hoy vamos a hablar sobre las vacunas que se le aplican a los niños y obviamente para este tema tenemos hoy la presencia del doctor Gustavo Rivara, médico pediatra. Muchas gracias, doctor Rivara, por habernos accedido a la entrevista y podernos brindar sus conocimientos acerca de las vacunas. Hola, buen día, Lucía. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Perfecto, doctor. Vamos a comenzar entonces con un poco el panorama de las vacunas que se aplican actualmente en el país a los niños. ¿Cuántas vacunas son y en qué rangos de edades están distribuidas? En primer lugar, debemos conocer que las vacunas a nivel mundial son más o menos las mismas. Los esquemas de vacunaciones tienen sutiles variaciones entre país y país, pero toda Latinoamérica, la Comunidad Europea, en Norteamérica tenemos casi las mismas. La mayoría de las vacunas se ponen en el primer año de vida, pero a lo largo de la infancia hay refuerzos de estas y algunas otras nuevas que se van agregando al calendario. Las primeras vacunas se ponen cuando los niños nacen. La primera de ellas es la vacuna contra la hepatitis B, que idealmente debe ser puesta las primeras 24 horas de vida, es intramuscular. Y también se pone la BCG, que es la vacuna para la tuberculosis. Los niños salen de alta después de haber nacido generalmente con estas dos vacunas. Y de ahí no hay ninguna vacuna hasta los 2 meses. Entonces, a partir de los 2 meses, ahí viene casi el grueso de las vacunas que reciben los niños, porque se aplica la triple, que es difteria, tétanos y tos convulsiva, polio, hemófilus y hepatitis B, que en muchos centros se ponen las 6 juntas como una hexavalente. Es intramuscular y se pone en el muslo de los bebés. Y la otra vacuna que va acompañada a esta es el rotavirus, ¿no? El rotavirus es un virus que produce enfermedad diarreica importante. Los niños pueden deshidratarse y necesitar ser hospitalizados cuando tienen infección por rotavirus y no han sido vacunados. Entonces, la hexavalente, con esas 6 vacunas que les dije, más rotavirus, se pone a los 2 meses y después se pone a los 4 meses y a los 6 meses. Y hay una vacuna más que se llama neumococo, que para algunos esquemas se pone a los 3 meses, 5 meses y 7 meses y a los 18 meses. Para otros esquemas se pone junto con el hexavalente y la rotavirus a los 2, 4, 6 meses y 18 meses. Cualquiera de los dos esquemas son válidos. Esas son las vacunas más importantes, porque las vacunas de los primeros 6 meses, que es cuando los niños reciben la mayor cantidad de vacunas. Porque después hay una pequeña pausa hasta los 9 meses, cuando se pone la primera dosis de meningitis, del meningococo, y de ahí llegamos al año. Hay otra pausa de 3 meses, y al año los niños reciben la triple viral, que es sarampión, paperas y rubiola, la primera dosis, y para el sector público a los 18 meses tiene su refuerzo. Entonces, sarampión, paperas, rubiola al año y refuerzo a los 18 meses, y muchas veces se aplica también la varicela junto a estos 3 virus, ¿no? Son enfermedades virales, sarampión, paperas, rubiola, y la varicela también es un virus. Entonces se podría poner una vacuna que se llama tetraviral, que son estas 4 enfermedades al año y a los 18 meses. Luego, a los 13 meses podría ponerse la segunda dosis de meningococo que pusimos a los 9 meses. Y de ahí se descansa hasta el año y medio. O sea, cada vez las pausas son más largas de descanso de vacunas. Y al año y medio ponemos refuerzos de esa hexavalente que había recibido los niños, que era la triple, polio, hemófilos y hepatitis B, pero esta vez ya no va con hepatitis B porque ya recibió su esquema completo, entonces es la pentavalente. Triple, que es difteria, tétanos y tos convulsiva, polio y hemófilos, 5 vacunas que es pentavalente. Eso a los 18 meses. Entonces, podemos decir que a los 18 meses los niños han recibido un porcentaje muy alto de las vacunas que van a recibir en la infancia, porque después ya es bastante separado, ¿no? Porque entre los 4 y 6 años vienen los refuerzos de la triple y polio, o sea, la pentavalente ahora se reduce a tetravalente, o sea, son 4. Ya no ponemos la vacuna de hemófilos, sino ponemos solamente polio y triple. Y el refuerzo de esta tetravalente la podemos administrar entre los 11 y 12 años. Entonces ven que ahora los periodos de descanso de vacunas son mucho más largos, ¿no? Hablamos de años. Recordar también que a los 18 meses con la pentavalente se pone la 4ª dosis de refuerzo de neumococo, ¿no? Entonces, las vacunas en la infancia son importantísimas, han reducido notablemente la mortalidad infantil,
sumadas a otras estrategias sanitarias, como por ejemplo la aparición de los antibióticos. En 1947 apareció la penicilina en el mundo para uso, venta libre. Entonces, las vacunaciones, los controles de los niños, las mejores medidas higiénicas y la aparición de los antibióticos han hecho que los niños ya no mueran de causas que antiguamente eran frecuentes, y que generaban la muerte de los niños, ¿no? Entonces, Ujú, es importante que una sociedad tenga a sus niños con una cobertura bastante amplia de vacunación para disminuir los problemas de la salud. ujú. Uno de los problemas que se vio, incluso antes de la pandemia, fue la caída en las tasas de vacunación de los niños por, obviamente, el ingreso de estos movimientos antivacunas que ponían supuestos informes basados en ciencia para explicar que no se debía usar las vacunas. Pero para un poco eh, graficar esto, doctor, ¿qué le parece si hablamos de esos mitos que están alrededor de las vacunas para que los padres también puedan clarificar eso y estar seguros de que la vacunación es una estrategia que ha tenido éxito en la salud pública? La vacunación infantil es una de las estrategias sanitarias con mayor éxito en todo lo que se llama ciencia, porque hay decenas o centenares de estudios que demuestran y que tienen suficiente evidencia para decir de que las vacunas funcionan. No Ujú, existe nada en el mundo que no tenga algún efecto colateral. Los aviones se caen y todos tomamos aviones. Los autos colisionan, matan gente, salir a la calle es un riesgo de atropello, de asalto, pero tenemos que hacerlo. Pero lo normal es que no ocurran accidentes y que no te pasen al salir. Las vacunas pueden tener algunos efectos como fiebre, malestar general, etcétera, pero los beneficios, y ahí es cuando se habla de riesgo-beneficio, los beneficios superan largamente las posibilidades de algún efecto colateral de las vacunas, y sobre todo que disminuye la muerte de manera notable, para poderlas considerar como estrategias sanitarias para disminuir la mortalidad en los niños. No existe evidencia científica que me diga que la vacunación se asocia con autismo, por ejemplo. ujú, Son reportes anecdóticos, asociaciones aisladas, pero no existe un estudio o un metaanálisis que nos diga que hay una asociación directa o que hay causalidad. Eh, Cuando hablamos ya en macro, sobrepasan los beneficios a los probables riesgos, y es por eso que la vacunación sigue siendo una estrategia exitosa a nivel mundial para disminuir la muerte de los niños. Los grupos antivacunas existen y existirán, y sobre todo en aquellos países desarrollados tenemos más grupos de antivacunas, y es por eso que aparecen cada vez más brotes de enfermedades que estaban ujú, controladas justamente porque hay gente que deja de vacunarse. Los antivacunas dicen que ellos viven seguros, que nunca les pasa nada, y es porque viven en un mundo de niños vacunados. Y ya hemos vivido lo que es vivir en un mundo sin vacunas. Cuando empezó el COVID, nadie tenía vacunas y veíamos cómo la enfermedad hacía lo que le daba la gana y corría como pólvora. Cuando la cobertura de vacunas para el COVID comenzó a aumentar, y lo vemos en nuestro país, y tenemos un porcentaje grande de gente vacunada, vemos cómo se van deteniendo las tasas de transmisión y de mortalidad también. La gran prueba la vimos con los médicos. Cuando los médicos han estado muriendo al inicio de una manera indiscriminada. Basta darse una vuelta por el colegio médico para ver la cantidad de fotos de médicos fallecidos. Después de que recibimos las primeras 2 dosis y ujú. después la tercera, la tasa de mortalidad de los médicos bajó notablemente. Ahí nomás tenemos equivale casi a un estudio clínico pre-post, donde tú pones la intervención de vacunación al medio y ya los médicos dejamos de tener complicaciones y de fallecer. Así que ya vivimos lo que es no tener vacunas en carne propia. Entonces va más allá de toda discusión saber que las vacunas son importantes. Ujú. Una de las preguntas que más se hace las personas es si, por ejemplo, las vacunas que se reciben en el sector público o en el sector privado tienen alguna diferencia, si alguna es mejor que la otra. ¿Es Funcionan esto igual. cierto? Ujú, Las vacunas que se ponen en el sector público, en el sector privado, funcionan exactamente igual y van a generar la misma respuesta inmune que estamos esperando.
Así que no tenemos que hacer diferencias al respecto. Ujú. Sin temor pueden irse a vacunar al sector público. Perfecto. ¿Hay alguna recomendación que se le hace a algún tipo de niños de, por ejemplo, que no se pongan, que no se siga el calendario que se ha establecido? De repente Generalmente separar no, un poco más las dos. Ujú. generalmente no, pero habrán algunas condiciones clínicas aisladas que el médico determinará esperar un poquito la vacunación o separar o aumentar el intervalo entre las dosis, pero son casos muy aislados y que es de manejo estrictamente médico y el resto de niños tienen que seguir el calendario usual. Cuando empezó la pandemia, obviamente todos los centros de atención ambulatoria cerraron y los niños fueron perdiendo sus dosis. Casi 500.000 niños no recibieron las dosis que les tocaba en los primeros meses de pandemia. Pero eso se pudo recuperar con el tiempo, porque si tú no vacunaste a tu hijo cuando le tocaba, nunca es tarde. Puedes vacunar y puedes poner al día el calendario de los niños muy fácilmente. No es que no lo vacuné, ya, ¿qué voy a hacer? Sí hay mucho que hacer y es simplemente acercarse a un centro de vacunaciones para que el profesional de la salud le ordene el calendario y le indique las dosis que tiene para irlo poniendo al día poco a poco. ¿Qué recomendaciones se le puede dar a los padres de familia? Por ejemplo, tienen un poco de dolor en la zona de la aplicación. ¿Hay alguna recomendación que se le puede dar que sea casera, que se pueda realizar y para salir de ese síntoma? Sí, número uno, no se da ninguna medicina cuando se vacuna un niño si no es necesario, porque hay padres o hasta médicos que dicen, dale Panadol por si acaso. En realidad no se da nada por si acaso. Tú vacunas y la mayoría de niños no va a tener ninguna manifestación y no tomamos nada para eso. En algunos casos, las manifestaciones colaterales son tan sutiles que tampoco valdría la pena darle alguna medicina. Pero cuando ya es mucha fiebre o el niño está severamente afectado por alguna manifestación clínica como fiebre o malestar, entonces podemos dar, por ejemplo, paracetamol y con eso vamos a disminuir los síntomas que son transitorios. Así que no se preocupen. Ujú, perfecto. Finalmente, doctor Rivara, si tuviéramos que hablarle a esos padres de familia que no han salido de repente con sus hijos en la pandemia, o los bebés han nacido dentro de la pandemia y tienen miedo de, por ejemplo, ir al centro médico para que reciban las vacunas, ¿cuál sería esa recomendación? Eh, o sea, ya es tiempo suficiente. Yo desde el 2020, desde la mitad del 2020, vengo insistiendo y alentando a las familias de que salgan y que los niños no estén encerrados. El efecto del encierro en niños es mucho peor que la posibilidad de contraer el COVID. Los efectos a largo plazo desde el punto de vista emocional, del desarrollo cognitivo, emocional, psicológico, pueden ser severos y difíciles de manejar, versus el COVID que en ellos es bastante leve y sutil. Así que los niños tienen que salir, tienen que verse entre niños, tienen que ir al parque, volver a las escuelas presenciales, volver al nido presencial y no estar en casa. Seguimos viendo niños que siguen en aislamiento social, no ven a otros niños y se están desarrollando entre adultos, ¿no? Recordemos que los niños necesitan 3 tipos de juego: el juego que tienen con ellos mismos, o sea, el juego individual, el juego que tienen con los padres, o sea, con adultos, pero uno de los más importantes es el juego con otros niños, que a partir de los 18, 24 meses constituye una actividad constante de los niños que no puede ser dejada de lado. Y para los padres, ya para terminar con esto sobre las antivacunas, que dicen que vacunar es cambiar la normal biología de un organismo y que no se le permite defenderse a sí mismo, yo les digo que sí, es verdad, estamos cambiando la normalidad de un organismo, pero es lo mismo cuando te da apendicitis. Tienes que operar y operar es cambiar el organismo porque lo tienes que cortar y suturar, etcétera, pero eso te salva la vida. Entonces, a los padres que a veces me dicen eso, yo simplemente los miro y les digo, tú tienes un celular, y eso también es alterar la naturaleza y la normalidad del mundo, pero lo tienes. Has venido en automóvil, estás quemando combustible, y eso también es alterar, ¿no? Entonces, hay que ir a la par de las cosas, ser coherentes en lo que uno dice, y aceptar que los adelantos en la medicina salvan vidas. No voy a dejar morir un niño o por una enfermedad como sarampión, o no voy a dejar que el niño se quede con gran discapacidad física, con polio, cuando tengo vacunas que van a disminuir estas secuelas o la muerte. Ujú. Bueno, amigos de RPP Noticias, gracias por haber estado en este programa de Espacio Vital.
Recuerden, las vacunas salvan vidas y principalmente pensemos en todas esas vidas que se han salvado a lo largo de la historia de la ciencia con la aplicación de las vacunas. Nos vemos en un próximo programa de Espacio Vital aquí en RPP.